Hola, Dios les bendiga. Pues estoy aquí, ¿verdad? Nuevamente con ustedes para compartir algo muy importante, la palabra del Señor. Quiero leer una porción de la Biblia que está en Mateo capítulo 24 y habla sobre una profecía que el Señor Jesucristo dio cuando Él estuvo aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesucristo dio una profecía y yo quiero compartir con ustedes algunas de las profecías de la palabra del Señor y voy a empezar con esta. Esta profecía fue cumplida en el año 70 después de Cristo y dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo. ¿De qué templo está hablando? El Señor Jesucristo, Él a los 12 años fue a este templo, que era el templo de Jerusalén. La palabra del Señor nos enseña que Él fue presentado en el templo, que Él fue a los 12 años al templo y después, posteriormente, Él entraba constantemente a este lugar a celebrar la Pascua, a predicar la palabra. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña que el tabernáculo fue el primer lugar que Dios habitó, donde dice la Biblia que Dios le habló a Moisés y le dijo: haz un tabernáculo. Y Dios le dio las medidas, Dios le dio todo. Y bueno, tenemos el atrio y tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el Señor Jesucristo dice, cuando Él salió del templo, no era este lugar era un lugar movible donde el pueblo de Israel se movía, donde los levitas llevaban el tabernáculo de un lugar para otro. Entonces la Biblia dice que David, el rey, puso en su corazón construir un templo, porque él dijo, bueno, yo tengo una casa muy bonita, y cómo Dios no va a tener un lugar. Entonces él propuso en su corazón hacer el templo, pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, sino lo va a hacer tu hijo. Y entonces la Biblia dice que Salomón realizó el templo, el primer templo, conocido como el templo de Salomón. Este es el primer templo y dice la Biblia que estaba pues lleno de oro, de plata, y que estaba muy, muy, muy hermoso. Sí, entonces ese es el templo de Salomón. Este templo, dice la palabra del Señor, que fue totalmente destruido. Este templo fue totalmente derribado junto con las murallas de Jerusalén. Esto sucedió en el tiempo del rey Nabucodonosor, y los babilonios fueron los que derribaron totalmente este templo, totalmente. Entonces la palabra del Señor nos enseña que después de que ellos regresaron del exilio, después de que ellos estuvieron cautivos en Jerusalén, vino y se construyó nuevamente el templo. Y a este templo se le conoce como el templo de Zorobabel. Y el pueblo se dio a la tarea de construirlo nuevamente, que fue en el tiempo de Esdras y en el tiempo, de Nehemías. Este templo fue construido nuevamente. Y entonces la palabra del Señor nos enseña también que entonces Herodes hermoseó el templo. Entonces miramos el primero. Este es el primer templo. Este es el segundo, el que fue construido nuevamente y el cual Herodes lo hermoseó, ¿sí? Herodes no hizo el tercer templo, como hemos escuchado algunas veces. No, este no es el tercer templo. Herodes el Grande solamente lo hermoseó, porque el templo que hizo Zorobabel era mucho más sencillo que el templo de Salomón. Entonces, este templo que Herodes el Grande hermoseó es el templo en el cual el Señor Jesucristo está describiendo.